¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy feliz lunes, último del mes de junio. Y les queremos dar gracias a Dios y dar gracias a ustedes que estamos conectados en este espacio que hemos llamado Escritorio del Pastor. Y estamos ya dispuestos a enfrentar el 10º episodio en esta serie que hemos denominado Romanos y la nueva vida en Cristo. Soy Horacio González, pastor de Union Church, y les mando un cordial saludo y bendiciones para ustedes y sus familias en esta semana que iniciamos. Y quiero invitarles para que podamos tener en consideración el texto bíblico que hoy día nos reúne y que está en Romanos 4, 11 y 12. Y dice así: Abraham recibió la circuncisión más tarde como una señal, como un sello garantizador de que ya se le había concedido la amistad divina mediante la fe, aún antes de estar circuncidado. De esta manera, Abraham se ha convertido en padre de todos los que creen sin estar circuncidados, por cuanto también a ellos Dios les restablece en su amistad. Y al mismo tiempo, continúa el texto, se ha convertido en padre para los que, estando circuncidados, no confíen únicamente en la circuncisión, sino que siguen las huellas de la fe que, antes de circuncidarse, tuvo ya nuestro padre Abraham. Hasta ahí el texto. Recordemos el contexto. Pablo está desarrollando esta idea. Todo ser humano, todo hombre, toda mujer necesita o es salvado por medio de la fe en Jesús. Este es el contexto de esta parte de la epístola. Y Pablo utiliza como ejemplo a Abraham. En el pasaje anterior, en el hito anterior, comentamos que el patriarca, que Abraham, fue declarado justo por medio de la fe, totalmente al margen de las obras de la ley. En este pasaje que indica que también lo fue al margen de la circuncisión, pues como explica en estos versículos, esta fue dada como una prenda, como una garantía de la amistad que el Señor ya le había concedido gracias a su fe. De alguna manera se nos indica que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es la fe, y únicamente la fe, lo que restablece a las personas en la amistad con Dios. Fe en Cristo. Para nosotros, seguidores de Jesús, el Espíritu Santo viene a ser lo mismo que la circuncisión para el judío. Es decir, la garantía, la señal, la prenda de que hemos sido justificados y de todas las promesas futuras que alcanzaremos. Hoy, para ti, querida, para ti, querido, tenemos una buena oportunidad de dar gracias a Dios por esta justificación. Y por otro lado, para dar gracias a Dios por el don del Espíritu Santo que garantiza esta justificación. Entonces te invito para que en vez de reflexionar puedas tomar unos minutos, ahora o más adelante, durante el día, durante la semana, en donde puedas dar gracias a Dios, porque Él provee esta justificación que se hace tuya por medio de la fe en Jesucristo, y que a través de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, Dios la garantiza para ti. Un tiempo para dar gracias. Dedícalo a lo mejor al terminar la reflexión de hoy o durante el día, en cualquier momento donde tú estés. No te olvides. ¿Podrías dedicar unos minutos durante este día a darle gracias a Dios por esto? En este break, además del cafecito, te recuerdo el ADN de la viña. Este libro está a disposición en la iglesia, pero va a ser probablemente uno de los tópicos para poder seguir compartiendo después que terminemos esta serie de Romanos. El hito siguiente, que continúa hablando de Romanos, ya por tercera vez lo estamos haciendo, dice así en Romanos 4, 18 al 22. Dios le dijo a Abraham: tendrás muchos descendientes. Y contra toda esperanza creyó a Dios. Por eso fue padre de muchas naciones. Abraham tenía alrededor de 100 años, no estaba en edad de tener hijos, y su esposa Sara era estéril. Abraham sabía todo esto, pero su fe no se debilitó. Mantuvo firme su fe, y así él daba honra a Dios. Abraham estaba seguro de que Dios sería capaz de cumplir su promesa. Por eso,
Él tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. ¡Wow! Con este pasaje Pablo está terminando la segunda división de su carta, donde explicó que todo ser humano necesita la salvación y donde además agrega en esta segunda parte, esta salvación de Dios, todo ser humano la necesita y la adquiere, por de alguna manera decirlo, por medio de la fe. Todo ser humano necesita salvación de Dios por medio de la fe. Con seguridad tenía a los creyentes de origen judío en mente cuando Pablo pensó en usar a Abraham como ejemplo de salvación por la fe, al margen de las obras, al margen de la circuncisión, al margen de la ley. Recuerden que la ley es entregada, es dada 400 años después de Abraham. El patriarca, con su confianza en Dios, se convierte en el padre de todos aquellos que depositamos nuestra fe en el Señor para ser salvos. Es nuestro patriarca, es el papá, el primero. Por lo que quiero resaltar de este pasaje lo siguiente: la confianza de Abraham en las promesas de Dios. ¿En qué situación? ¿En qué circunstancias? Cuando todo a su alrededor desmentía la posibilidad de que esas promesas se pudieran cumplir. Tendrás mucha descendencia. ¿Se acuerdan? La lectura. Pero su propiedad, la infertilidad de Sara, hacían que desde el punto de vista de la lógica, desde el punto de vista racional, de lo natural, la posibilidad de convertirse en padre de naciones era una absurda quimera, algo imposible de realizar. Sin embargo, Abraham, él creyó en la promesa y no se dejó arrastrar por las circunstancias. ¡Qué tremenda enseñanza! ¡Qué tremendo ejemplo! Para todos los que somos seguidores de Jesús, este es un reto y un ejemplo para imitar que deberíamos recordar con mayor frecuencia, porque es demasiado frecuente en nuestras vidas que nuestras circunstancias, reales por otra parte, no estoy diciendo que no sean reales, pero esas circunstancias nos impiden visualizar una salida. No encontramos ninguna salida, ninguna opción y ninguna alternativa a las mismas. Es entonces cuando debemos poner en práctica nuestra fe y confiar en aquel que puede abrir opciones donde no las hay. El Señor es el que abre caminos donde no lo hay. Y además no solamente tiene opciones donde puede abrir caminos, sino que tiene la capacidad para hacerlo. Para hacer incluso lo que nosotros ni siquiera podemos ver, ni siquiera podemos visualizar, ni siquiera podemos imaginar, ni siquiera podemos pensar. Entonces, ¿qué circunstancias, querido y querida, estás viviendo hoy día, estás enfrentando hoy día, que te exigen confiar contra toda esperanza, contra toda circunstancia, confiar en Dios contra todo lo que esté ahí al frente tuyo que te hace pensar que es imposible? ¿Por qué no hablas con el Señor acerca de eso? Puede ser una enfermedad, una relación rota, una pena, una angustia, una depresión, un problema financiero, un problema relacional con distintas personas, de cualquier magnitud, angustia, pena, consecuencias de qué circunstancias estás viviendo. Y comienza a pensar y a confiar en el Señor. ¿Por qué no le cuentas a Él? ¿Por qué no hablas con Él? ¿Por qué no compartes con otras personas que viven también desesperanzados y les compartes las respuestas que Dios te da para que tu esperanza crezca? Tremendo Romano. No es una epístola fácil de leer, pero creo que hay enseñanza práctica y me encanta mirar la Biblia con lo práctico para vivir, que son muy significativas e importantes para este tiempo, en nuestro país, para nuestra vida, para la vida de la iglesia, de las familias y de los seguidores de Jesús. Porque si tú vives esta realidad que el apóstol Pablo está enseñándonos, es probable que al compartirla con otros, muchos más se incorporen y empiecen a disfrutar de las ventajas
de las promesas del amor de Dios cuando Él extiende su reino entre nosotros. Sea un instrumento en las manos del Señor para que otros también puedan poner su confianza en Él. Padre, te damos gracias por todo este tiempo que hemos podido compartir y te pido que tú nos bendigas y nos ayudes en lo que viene por delante, para que tu Espíritu Santo sea el que obre en nosotros. Señor, ven, visítanos y quédate entre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hay una palabra de los apóstoles, de los discípulos, que cuando están con Jesús en un momento, ellos expresan una petición que quiero que hagas tuya. Y le dicen a Jesús: Señor, aumentanos la fe. No puedo dejar de invitarte antes de despedirme para los días miércoles a las 20 horas en nuestra reunión Zoom de oración. Y para los domingos a las 11 de la mañana en nuestro servicio de adoración presencial en el templo aquí en Foenstroder 356 o virtual a través del canal YouTube. Que Dios te bendiga y te conceda una semana de victoria. Nos vemos.